Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Hemos tenido muchos problemas con el Internet. Realmente estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Ahorita vamos a poner la página. Queremos agradecer el día de hoy a quienes nos acompañan. Tenemos un evento muy especial dependiendo de la coyuntura por la que estamos pasando, es decir, ha habido un desarrollo intenso de migración, más que en otras ocasiones, podríamos decir, por la política aparentemente de flexibilización del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de una otra manera esto ha creado que se agrave más el problema de migración. Y no queremos dejar desapercibido este fenómeno que desde luego se relaciona mucho con los derechos humanos, por todas las vicisitudes que atraviesan las personas que están en movilidad internacional, que pasan por nuestro país, principalmente de Centroamérica, aunque no todos son de Centroamérica y de diferentes nacionalidades. Y hoy hemos invitado a personas muy especiales, jóvenes, entusiastas, intelectuales, de una perspectiva muy interesante en relación a su preparación. Son doctores, son miembros de agrupaciones que se dedican a proteger a las personas que se encuentran en movilidad social, movilidad humana, perdón, y además académicamente son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así que para mí es un placer. Buenas tardes, Frida. Platícanos quiénes nos van a acompañar el día de hoy, por favor. Buenas tardes. Tenemos a grandes conferencistas. Una de ellas es la doctora Guadalupe Frinel Lucho González. Es maestra en Ciencias Políticas y doctora en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del CID Nivel 1. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y como coordinadora del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta, colaboradora del cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero de la Universidad de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y claro, el doctor Francisco de Jesús Cepeda Rincón. Le damos la bienvenida. Guadalupe Frinel, bienvenida a Viernes de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Tengo problemas para iniciar mi cámara. Dice que no lo puedo, necesito permiso. No sé si me autorizan el permiso. ¿Tú le puedes autorizar el permiso, por favor, como coanfitriona? Porque te voy a ver, ya, por favor. Listo, ahora sí. No, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Muchas gracias a los que nos acompañan esta tarde. Es un gusto compartir estos espacios de aprendizaje con todos ustedes. Gracias, Guadalupe, bienvenida. Y también tenemos a un joven investigador también de la misma universidad de Nuevo León, que es el doctor Francisco. ¿Nos puedes auxiliar, con su, Frida, con su hoja de vida sintetizada, por favor? Claro que sí. El doctor es Francisco de Jesús Cepeda Rincón, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del CID Nivel 1, actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y como director de investigación en Paso de Esperanza AC. Bienvenido, estimado Francisco, a Viernes de Derechos Humanos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE, del Colegio de Abogados Procesalistas. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación, a Frida por la presentación. Siempre es un gusto colaborar con usted en estos eventos, pues que nos ponen de manifiesto los problemas actuales, ¿no? Los temas relativos a derechos humanos que más importan o que más, a veces por los medios de comunicación,
nos ponen al tanto, ¿no? Y usted hace una gran labor en gestionar y realizar estos eventos tan importantes pues para todos, para sus alumnos y para nosotros también como académicos. Es un gusto estar aquí participando con usted. Gracias, muy amable, Francisco. ¿Cómo podríamos empezar esta mesa? ¿O qué relación tiene? Desde luego es obvia, pero desde una perspectiva actual, los derechos humanos de los migrantes, sobre todo los que atraviesan nuestro país. ¿Quién de los dos quisiera empezar y luego la completa? Primero las damas, ¿verdad? No sé. A ver, Jesús de Jesús, Francisco de Jesús. Perdón. Frine, por favor. Bien. El tema está bien interesante, ¿no? O sea, lo sabemos, iniciando, el artículo 1 constitucional nos marca que cualquier persona que esté en territorio mexicano tiene que ver protegidos sus derechos humanos. Sin embargo, la cuestión se empieza a complicar cuando estamos hablando de los migrantes en tránsito. El fenómeno es súper variado, ¿sí? Lo que ustedes ven en la frontera sur es muy diferente a lo que nosotros vemos en Nuevo León como estado, y es muy diferente a lo que vemos en estados vecinos que están pegados a la frontera. Sin embargo, pues la relación está ahí, ¿no? El problema es cómo vamos estructurando finalmente las políticas, cómo vamos estructurando los programas para que estos derechos humanos no sean solamente una cuestión ideal, o sea, una cuestión constitucional que está ahí, pero que no pueden tocar por la misma situación de vulnerabilidad en la que empiezan a atravesar y en la que prácticamente hacen su viaje. Es bien interesante el fenómeno migratorio. Yo creo que a partir de lo que está pasando con la pandemia, vamos a encontrar que todavía se ha exacerbado más esta cuestión de la necesidad de que ellos vean materializados sus derechos humanos, de que en realidad se empiecen a operativizar toda una cuestión en torno a ellos, para que ya sea su estadía, ya sea su tránsito por el Estado mexicano, pues sea manteniendo y que se vean protegidos de verdad estos derechos humanos, y que no queden como que, bueno, pues es que entre el Estado mexicano tengo derechos humanos, pero no me funcionan porque veo exacerbada mi situación de vulnerabilidad como migrante en tránsito. Doctor Francisco, no sé si quiere comentar algo más. Sí, perdón, no. Ya más o menos me estoy acomodando. Perdón, son los problemas de hacer las cosas en vivo, y cuando falla algo de la tecnología, pues eso pasa, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una diferencia marcada, como bien lo dice Guadalupe Freinet, en relación a la frontera norte con la frontera sur. Ustedes se encuentran en Nuevo León, de una u otra manera, por ahí también hay cierto desplazamiento importante, y nosotros en Chiapas nos encontramos en la frontera con Guatemala. Estas diferencias, ¿cómo las visualizas, mi estimado Francisco? Pues este tipo de diferencias, este tipo de problemáticas, por todas las dimensiones que implica la migración, pues definitivamente nos llevan a un tema mucho más complejo y a veces incluso pues difícil de comprender, por la cuestión, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos humanos de los migrantes. Bueno, pues tenemos el problema de que no se respetan los derechos humanos en sus países de orígenes, no se respetan en México, y bueno, en Estados Unidos tampoco. Y en ese mismo proceso, bueno, pues tendremos que ver a todas las autoridades que se involucran en ese aspecto. Sean las municipales, las estatales o las federales en México, en sus propios países o por los países que atraviesan. En este sentido, bueno, pues las condiciones que vemos de norte a sur, incluso o noroeste, siempre nos refieren o nos dejan conocer de manera más amplia pues las necesidades. Por ejemplo, hoy sacaron un video donde también se supone que en Chiapas, bueno, tienen detenidos a migrantes prácticamente en jaulas, hacinados, y esto pues también encontramos a veces los equivalentes, quizá no de la misma manera, pero sí en Ciudad Juárez, donde también están hacinados en algunos albergues, y nos vamos dando cuenta que el hecho
de la misma disposición de las autoridades y de las mismas conocimientos que los migrantes ya van trayendo, pues van generando unas nuevas formas de movilidad o unas formas de generar hasta cierto punto o de evitar algunos problemas, ¿no? Sobre todo, pues están a la entrada también por Tabasco o entran por Chiapas o deciden por dónde irse. Pero evidentemente las condiciones, también por el conocimiento previo que tienen los migrantes del territorio mexicano, ¿no? O sea, saben más o menos ya, ellos ya traen una ruta por la cual irse y salvo ciertos casos excepcionales, toman otro camino. Pero claro que nosotros acá desde Nuevo León, pues sí vemos una migración hasta cierto punto mucho más ordenada de la que se puede desprender en otros lugares. Ya aquí es distinto el fenómeno, por ejemplo, de menores no acompañados, es prácticamente nulo, mientras que en otros lugares es muy cotidiano, ¿no? Sobre todo en el sur, que es cuando vienen ingresando, también las necesidades que representan. Vienen a veces con las ilusiones de que el mismo gobierno ofrece esta atención, por así decirlo, en el que les van a tramitar sus permisos temporales o les van a dar algún beneficio, y pues esos también son captados por las autoridades de entrada, ¿no? Ya conforme llegan al norte es más común que no tengan esa dependencia hacia la autoridad. Podríamos considerar que a veces en el sur todavía hay mucha gente, mucho migrante, que puede ser incauto en ese aspecto, de que, pues, ingenuo, de que las autoridades ante el discurso, la plática que ellos les van a generar, pues los ayuden a conseguir su migración ordenada, ¿no? Pero la realidad es que cuando ya llegan al norte ya conocen, desgraciadamente, muchos de los abusos que la autoridad comete en el sur. Entonces ya cuando llegan acá nosotros difícilmente quieren ayuda, quieren apoyo, porque ya vienen con ese estigma de que saben que si no es el gobierno pueden ser el narcotráfico, pueden ser criminales. Entonces se vuelve una especie de aislamiento donde ellos, por ejemplo, ya hacia Ciudad Juárez o en la zona de Chihuahua, Tijuana, es donde ya empiezan a querer estar independientes de todos estos papeleos, de todo este tipo de ayuda que el gobierno ofrece para ellos. Entonces, las mismas condiciones de las autoridades estatales, pues condicionan, y bueno, las federales sobre todo también, condicionan mucho las formas en las que podemos comprender, tanto en el sur como en el norte, al migrante y sobre todo pues ya al fenómeno migratorio de forma general y amplia. Ese sería mi comentario, doctor. Excelente. ¿Por qué, estimada doctora Guadalupe Freiné, cree que se ha incrementado el fenómeno de la movilidad humana? ¿O ha disminuido? ¿O se ha mantenido? ¿Y cómo podemos verlo actualmente? Bien, ahora sí que les vamos al menos de la experiencia que tenemos aquí en Nuevo León, al inicio de la pandemia, al inicio del año pasado, nosotros teníamos un flujo de migrantes muy regular que se había aumentado con respecto a los 4 años anteriores. Se atendían a veces hasta de 200, 300 personas al mes. Cuando empieza la pandemia, empieza a haber una serie de factores que muchos de los migrantes dijeron, bueno, no pasa nada, ¿no? Estoy aquí, son el primer cierre, todavía tengo un trabajo, me asenté en el estado de Nuevo León, no pasa nada. Sin embargo, ahora que ya pasó un año, ya tenemos un año con esta situación de la pandemia por COVID-19, pues en realidad sí vimos un flujo migratorio importante de personas que querían regresar a su país, en donde dijeron, ¿sabes qué? No, si me voy a enfermar y es posible que esté en peligro mi vida por un virus, prefiero regresar a mi país de origen pese a todos los problemas. Y aparte de que cuando empezaron a cerrarse algunos institutos, sobre todo el Instituto de Migración, empezó a haber mucha inseguridad jurídica y la gente se nos acercaba y nos decía, bueno, es que, ¿qué sucede? O sea, tengo iniciado mi trámite de refugio, pero no puedo ir a firmar porque nadie me está recibiendo la firma para seguir asentando que estoy siguiendo con esto. Entonces, en cualquier momento me detienen y me van a regresar a mi país. La otra cuestión era lo que usted mencionaba. En la frontera norte tenemos el fenómeno de que Biden llega a la presidencia de Estados Unidos, dice que trae una política migratoria que es más amigable con el migrante. Sin embargo, pues lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas es que se empiezan a expulsar a grandes cantidades de centroamericanos que estaban en la frontera
y les dicen, ¿sabes qué? No te vamos a dar refugio, te regresas, y no te regresas a tu país, te regresas a la frontera norte y te vas a quedar ahí. Y esto ha aumentado pues la necesidad, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que han tenido que abrir de emergencia refugios para migrantes en donde puedan, pues mínimo dormir, donde puedan comer, donde puedan ver ahora sí que sus necesidades básicas cubiertas. Pero les digo, en este sentido, pues tendríamos que segmentarnos. Nuevo León como estado, que es un receptor de migrantes en donde se piensan establecer, sí tuvimos un bajón en cierto momento de la pandemia, vuelve a repuntar otra vez la gente que está llegando a Nuevo León. Es muy probable que sea gente que venga de la frontera norte, que viene hacia Nuevo León diciendo, bueno, ya me expulsaron de Estados Unidos, me voy a Nuevo León, me asiento en Nuevo León, y empezamos a ver una necesidad otra vez de que ellos quieren regularizarse, quieren buscar un trabajo regular, quieren acceder a asistencias sociales y empiezan a buscar otra vez por ese lado. Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos de esta cuestión de las caravanas migrantes que estuvieron hace menos de 2 años, que fue una forma nueva de migrar, que realmente estableció parámetros distintos en cómo se hacían las migraciones, y lo vimos durante la pandemia. Gente tratando de llegar a la frontera sur, de nuevo en caravanas, porque les parecen que es una forma segura de migrar, y también diciendo, bueno, en mi país no tengo ni las condiciones básicas, ni asegurados mis derechos humanos, entonces tengo que buscar mejor calidad de vida. Entonces, les digo, es muy interesante el fenómeno que está pasando, porque no nada más ya es el fenómeno migratorio, sino es el fenómeno migratorio acompañado de una pandemia mundial que nos va marcando pautas también en cuanto a los cierres estatales que pueda haber en los distintos países. En ese sentido, si bien es cierto que estamos atravesando por una pandemia que realmente algunos dicen que es infodemia porque se mezcla, ¿no? Que no es una enfermedad que acaba con la vida o que es grave para la salud, sino que está mezclado con otro tipo de enfermedades como la hipertensión, el sobrepeso, la diabetes, la pobreza, la falta de calidad de vida, la falta de agua, etcétera, ¿verdad? Entonces sí podríamos decir que es un fenómeno que se está creciendo, que se ha incrementado, y en este sentido, Francisco, desde tu experiencia como parte de una organización, quisiera que nos platicaras sobre la organización y cuáles son las actividades que ustedes realizan, y sobre todo cuáles son los derechos humanos que consideras desde tu perspectiva, de tu experiencia, que más se han disminuido o violado por parte de todos los actores que ya has mencionado, el Estado, el crimen organizado, ¿no? Inclusive la discriminación de la propia gente que a veces dice que primero México y después, suena muy gringo, ¿verdad? Que primero México y después los demás, ¿no? Adelante, por favor, Francisco. Gracias, doctor. Bueno, pues sabe que aquí en Nuevo León siempre hay un fenómeno muy interesante que sí somos mexicanos, pero antes de eso somos regios. Entonces, luego hay ese conflicto que tenemos muy marcado en Nuevo León, donde no nada más es, si ya a veces resulta un fenómeno discriminatorio hacia las personas mexicanas, como de San Luis, de Tamaulipas, de Veracruz, que vienen a Nuevo León, si ya contra esa discriminación, bueno, pues contra las personas migrantes ya se imaginarán hasta qué grado llega a veces a darse el fenómeno. Dentro de lo que hacemos, o dentro de lo que hacemos en la organización, siempre tiene mucho que ver a partir del fenómeno migratorio en ese momento dado. Ahorita con lo que comentaba usted, y luego Friné ha apuntado muy bien acerca de la pandemia, nosotros siempre tenemos que estar en constante actualización. A veces es una cuestión difícil porque obviamente lo que se pide es que tengamos regularidad, ¿no? Es como la investigación, hay que tener un tema que manejemos y hay que dar por esa línea. Entonces nosotros siempre da la constante que por qué ahora hay que cambiar el modelo de atención. Siempre está esta discusión de, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se cambia? ¿Por qué durante, por ejemplo, el inicio de la pandemia, quizá la necesidad prioritaria era la falta de trabajo que tenían los migrantes ya establecidos en Nuevo León? Claro, no, ellos ya están de forma irregular, no tienen derechos sociales prácticamente, no tienen nada, y pues están
inscritos netamente en esta lógica mercantilista, ¿no? Donde pues hay dinero, no hay dinero, entonces pues sabes que no vienes y nada de que voy a denunciar y voy a esto, no, o sea, realmente pues no tienen garantizado ningún derecho en ese aspecto. Entonces ahí la asociación pues tuvo que retornar a este modelo, por ejemplo, asistencialista, de garantizar alimentos, garantizar productos de higiene básico, que en años pasados era algo prácticamente impensable poder realizar. Ninguna fundación, ningún organismo público quería ya volver a ese modelo asistencialista. Pero la pandemia nos vuelve a retomar este tema de que no se han resuelto esas necesidades básicas y que en cualquier momento los migrantes siguen estando en esta situación de vulnerabilidad donde pueden perder su trabajo, pierden su ingreso y automáticamente pues no hay forma fácil de defenderlo. Entonces, cuando estábamos, antes de la pandemia, estábamos, como comentaba la doctora Frina, en ese aspecto de ayudar a los migrantes a que se regularizaran los que ya estaban aquí, más los que ya estaban llegando con las caravanas y los que estaban llegando fuera de ellas. Con la pandemia, bueno, tenemos que también considerar que lo que les mencionaba ahorita, dentro de esta lógica mercantilista, los migrantes, además de que estaba todavía Donald Trump, bueno, ¿y a qué voy a migrar ahorita si en Estados Unidos no hay trabajo? ¿A qué voy a Estados Unidos? ¿A qué voy a México si las propias noticias, como ustedes saben ahorita muy bien de la información, nos dice que no hay trabajo, que están cerrando empresas, que México está parado por 2 meses, que Estados Unidos también están teniendo muchos parones de trabajo? Entonces, lo primero que piensa el migrante es, bueno, pues ¿a qué voy, no? Tengo que esperar este tiempo y sirve que pues también es muy factible que este periodo lo hayan tomado como de preparación, ya sea de recursos económicos para poder migrar, de alguna planificación mucho mayor. Y justamente eso es lo que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos esperando, ¿no? Se ha visto este incremento, probablemente va a seguir, pero también tenemos que ver que quizá es un año, no es que se haya disminuido al 100% la migración, pero es prácticamente un año en el que se van a condensar todos esos migrantes que de poquito en poquito iban pasando. Tienen un año a lo mejor sin moverse, entonces ahora vienen todos de golpe. Y esto pues obviamente a nosotros también nos lleva a otro modelo de atención. Al inicio de la pandemia, bueno, pues nos enfocamos anteriormente sobre todo a los trámites de regularización, a que ya estuvieran, muchos de ellos, por ejemplo, ya tienen aquí 10 años, ya tienen familia, ya están, se quieren casar, ya tienen hijos, 2, 3 hijos, y los hijos no están registrados porque los requisitos que les piden pues no los tienen. Entonces también hay que brindar ese vínculo con los consulados de sus países para conseguir la documentación necesaria. Entonces, por un lado, habíamos estado trabajando en regularización y sobre todo también en garantizar un derecho que a veces parece olvidado en el tema migratorio, y pues es el derecho a la identidad. ¿Cuántos menores nos estábamos topando que no estaban registrados? Y entonces también tuvimos que atender ese punto. Tantos derechos que, por ejemplo, no estaban garantizados como el de la educación, que no los querían inscribir en las primarias. Entonces también por ahí se fue atacando ese fenómeno. Después de esto, cuando llega la pandemia, nos dicen, no, ¿sabes qué? Lo que ocupamos es que no tenemos ni un 5 para comer, no tenemos alimentos, no tenemos ni siquiera kits de limpieza, no tienen cloro, no tenían cosas básicas que la misma pandemia nos está exigiendo. Entonces también por ahí comenzamos a mitad del año pasado a brindar asistencia social. Y ya conforme ha pasado el tiempo, otra vez vuelven ahora los viejos modelos que dicen, bueno, ya no, es que nunca fue necesaria la asistencia social, hay que volver al modelo de sostenibilidad. Pero bueno, el problema del modelo de sostenibilidad, de un proyecto sostenible, bueno, es que estos migrantes no tienen propiamente ni siquiera un techo a veces donde vivir, dependen mucho de sus ingresos. Entonces prácticamente si ellos se enferman, si ellos no pueden, si ellos los despiden, toda la estructura familiar queda en vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad terrible, donde no tienen asistencia médica, porque aunque sí está el INSABI que a todos apoya y cosas por el estilo, la realidad es que a la mera hora, pues no. Entonces, son tanto de derechos de los niños, derechos de los adolescentes, el derecho así como que a veces el mayor que tenemos, pues es a veces el derecho incluso a la alimentación, derecho a la educación, derecho es que son tantos derechos sociales que no tienen por ningún lado derechos sociales. De ellos aquí, por ejemplo, en Nuevo León sí hemos encontrado una cierta disminución en esos derechos como el de seguridad. Normalmente, desde hace ya algunos años ha disminuido mucho el que sean, por ejemplo, violentados, que sean secuestrados, que los mismos policías los golpeen. Eso ha disminuido. Sigue existiendo un poco de discriminación, pero poco a poco se empieza a ver más integración.
Nuevo León, pues sí es un estado que se ha vuelto multicultural gracias a que han llegado mucha gente de San Luis, de Veracruz, como le mencionaba, de Tamaulipas también, pero todavía sigue, los migrantes centroamericanos poco a poco se van incorporando. Ya a veces es más común que nosotros vayamos a algún lugar, a un mesero, en una tienda de conveniencia, nos podemos topar a una farmacia, nos podemos topar a alguien centroamericano que esté atendiendo. Pero esto ha sido a través de un proceso largo donde también poco a poco Nuevo León se ha consolidado como un estado que pues es prácticamente de construcción, se dedican a construir últimamente los edificios y bueno, pues los migrantes han llegado ahí. Ya es noticia también vieja que la línea 3 del metro de Nuevo León pues estuvieron participando mucha gente migrante. Entonces, ante este fenómeno, pues deciden asentarse aquí, que es un proceso paulatino. Muchos llegan y al inicio están en el albergue y del albergue pasan al trabajo y así están, ¿no? Trabajo, albergue. Ese es un movimiento hasta que poco a poco empiezan a rentar ya su casa, en un cuartito. Incluso nos hemos topado con prácticamente colonias en una casa donde la convierten en departamentos y ahí constantemente pues están rentando gente centroamericana que se va uno y otro llega y ellos son en sí mismos una propia comunidad. Entonces, básicamente, le digo, serían tantísimos derechos, pero principalmente serían los derechos sociales en general los que más padecen, los que más se vulneran, y esto pues por la administración pública, sobre todo, que a pesar de que estén como derechos humanos, se los niegan reiteradamente, constantemente. Sería... Bien, muy bien, muy clara la explicación, gracias, doctor. Leticia García Aguilera dice, el fenómeno migratorio crece y no se detiene. Las autoridades resultan rebasadas por el número y las necesidades de los mismos. Por ejemplo, en la actualidad el DIP no se encuentra listo aún para recibir y cubrir todas las necesidades de los menores migrantes no acompañados. Gracias por tu comentario, Leticia. Te invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus reflexiones. Díganos de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Siempre nos gusta mucho mandarles saludos a todos los que nos siguen. Y en base a eso, estimada doctora Guadalupe Freiner, uno de los problemas que bien señala el doctor Francisco es la falta de derechos sociales, ¿no? Derechos de subsistencia. Una de las cosas que plantea el presidente de la República y que ha convocado al presidente norteamericano en turno es que se invierta, que se haga desarrollo en Centroamérica para que ya se queden por allá. Pero también se dice que muchas veces esos recursos llegan a las ONGs y que no llegan directamente a los migrantes o llegan a los órganos políticos que de una u otra forma por la corrupción tampoco podemos encontrar un desarrollo. Realmente es un problema muy complejo. Saludamos a Roberto Iván Leal, él nos saluda desde Sonagatán, México. Dice Juan Blas que no se escucha nada. Carla Vázquez nos saluda desde la Ciudad de México, de Régules, un saludo muy cordial. María de Los Ángeles Mares, saludos desde Sonora. Acá en Puerto Peñasco, las clínicas no atienden porque dicen que no cuentan con elementos. Bueno, pues no sean elementos humanos que estén enfermos, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil a veces atender cuando hay una gran cantidad de gente que requiere atención, pero para eso está el Estado, para organizarse y planear una respuesta. ¿Qué es lo que falta? Hacer políticas públicas que refería la doctora Guadalupe Freiner. Lo que necesitamos es políticas públicas efectivas que cumplan con su labor. Adriana Cruz de Honduras nos saluda de San Luis Potosí. Gustavo Colunga, Carolina Elizabeth, Ramón, saludos. Bueno, entonces, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, una forma, que es la pregunta de los 64,000 pesos, para que pudiéramos, no hubiera tanta migración? ¿O será un fenómeno natural que no se podrá contener?
Qué buena pregunta me hace, Doc. La cuestión es que la migración es un fenómeno humano, no es un fenómeno natural. Y voy a sonar como mis alumnos, lo podemos encontrar desde el inicio de la historia de la humanidad. La cuestión es que la migración no debería de darse porque no haya los elementos de subsistencia. O sea, lo ideal de la migración es que uno migre porque quiera migrar. Y aquí la cuestión es que la gente no está migrando porque diga, sabes que me ofrecieron un muy buen trabajo, me voy a Estados Unidos, me voy a México. No, me estoy saliendo de mi país porque mi vida corre peligro, me estoy saliendo de mi país porque no tengo lo más básico para mi subsistencia y cualquier precariedad que pase en el camino es mejor que lo que tengo en mi país. La cuestión es que la política pública, para que sea eficiente y eficaz en materia de migración, tiene que ser, para empezar, regional, ¿no? Tenemos que entender esta cuestión. Hablamos de las 2 fronteras de México, pero también tendríamos que entender que hay 2 fronteras en Estados Unidos y todos los países aledaños tienen sus 2 fronteras o 3 fronteras, y eso hay que entender cuál es la situación específica de cada región y empezar a trabajar con eso. Y aparte de eso, una cuestión que yo siempre recalco es esta cuestión de gobernanza. No podemos hacer políticas públicas que funcionen si se hacen desde un modelo vertical, donde el gobierno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y se va a aplicar, y en realidad no involucraste al migrante, no involucraste a las autoridades, no involucraste a las ONGs, no involucraste incluso a los grupos parroquiales que en muchos lugares, como en Chiapas, como en Tabasco, son los principales actores que están protegiendo los derechos humanos. Entonces, esa es la cuestión. Tendríamos que estar estudiando, deberíamos de estar no segmentando, pero sí regionalizando para que sea eficaz la política pública. No podemos aplicar lo mismo que aplicamos en Ciudad Juárez, que lo que aplicamos en Nuevo León. No pueden aplicar lo mismo en Chiapas, y tampoco se puede aplicar ni siquiera a veces de un municipio a otro la misma política pública, porque va a depender de los recursos, no solamente monetarios, sino el personal que esté dispuesto a participar dentro de la política pública. Entonces, conocer todas las realidades, en verdad ser consciente de que la migración es un fenómeno. La migración no debe de ser visto como un problema, porque si lo vemos como un problema, pues la solución del problema es desaparecerlo, y prácticamente todos hemos migrado. Todos somos migrantes en este sentido más amplio. Entonces, debemos de procurar que la situación de vulnerabilidad sea la que desaparezca, para que el que quiera migrar, migre no, como les decía, o sea, para proteger su vida, sino en un sentido de que, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad, quiero hacerlo, y entonces migro por ello. Pero para esto, pues necesitamos también reconocer fallos estructurales, violencias estructurales, tenemos que reconocer necesidades y tenemos que empezar a operativizar la cuestión de los derechos humanos para que haya formas de que estos se materialicen y los podamos ver en la realidad, y que, como les decía al inicio, o sea, no sean meras cuestiones ideacionales, sino que lleguen a poder atenderlos. E incluye lo que mencionaban en el chat, esta cuestión de hacer entender a las autoridades y darle una capacidad institucional a todo el Estado para decir, ¿sabes qué? Puedo enfrentarme a esto de esta manera porque es lo que se requiere en este momento. Y como decía el doctor Francisco, una de las grandes complejidades es que el fenómeno ahorita está así, pero en 2 semanas no sabemos si va a haber una caravana nueva, no sabemos si va a haber una expulsión de migrantes masiva de Estados Unidos, no sabemos qué es la próxima situación que nos va a enfrentar la migración, y por eso siempre tenemos que estar estudiándola, siempre tenemos que estar al pendiente de cómo se modifica. Muy bien, excelente. Y aquí tenemos otra situación, porque hemos estado hablando de aquellas personas que por su situación económica tienen que ir a buscar la vida, podríamos decirle, con familias enteras. Pero también tenemos un sector que puede huir por su situación política, aquellos que piden asilo. Y desde esta perspectiva, antes de que nos des tu punto de vista, doctor Francisco, saludo a don Ají Quiñones, que dice, así es todo, no es por gusto, es por necesidad. Sí, bueno, es cierto. Quisiera decir, si
Si tienen dudas, si tienen preguntas, nos las hagan llegar. ¿Qué diferencia hay, entonces, doctor Francisco, en aquellas personas que quieren tener una nueva vida, pero porque tienen una necesidad económica, social, etcétera, y aquellas personas que salen huyendo de su país como perseguidos políticos y que reclaman un asilo? Es un tema, este tema, qué bueno que lo manejó así como en esta pregunta, porque nos ayuda a ahondar más sobre el tema de la migración. Lo manejamos a veces como un tema general, ¿no? La migración. Y dentro de este fenómeno todavía nos damos cuenta que están los asilados políticos, están los refugiados, están a veces los migrantes en términos generales, los migrantes regulares, los migrantes irregulares. Y quizá lo que mayor problema nos genera como sociedad aparente, ¿no? O sea, con mayor problema que se nos hace visible normalmente a través de los medios de comunicación, de Facebook, en todos lados que vemos estas notas, es la migración irregular como tal. La migración irregular que, pues, por un lado está acostumbrado en México a criminalizarse. Y por parte también a veces de los gobiernos de los lugares de orígenes no se quiere reconocer que esto es un desplazamiento forzado. O sea, es una cuestión de desplazamiento forzado, no es una cuestión en sí nada más de migración. Pasó aquí en México con el narcotráfico. No era que la gente se quisiera ir de sus lugares de origen a otra ciudad, como muchas veces pasa, sino que ante la ola de delincuencia que sucedía, pues claro que se van a ir. Se puede englobar bajo ese el esquema de migración, así de forma general. Pero muchas veces eso implica una problemática de desplazamiento forzado por las mismas condiciones que se están dando. Y evidentemente, bueno, pues está la cuestión del refugio que se trata de dar a través de la Comar. La Comar es la que, bueno, a veces evalúa la información que mandan los migrantes en la entrevista, todo el procedimiento. En eso los acompañamos en todo ese trámite. Entonces, evidentemente, la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en nuestra experiencia que hemos tenido en la asociación, la gran mayoría de los que obtienen su regularización es más bien por vínculo familiar, porque ya tienen hijos o porque ya se quieren casar o todo ese tipo de cosas. Es normalmente la forma de que ellos puedan obtener su regularización. Es muy raro que se les dé un refugio por todas estas situaciones de violencia que contempla la ley, pues para obtener el refugio en México. Evidentemente, pues cuando la cuestión es de asilo, pues tenemos normalmente que llevarlo al plano político. Cuando vamos al plano político hablamos, por ejemplo, de Evo Morales. Para los del PAN, evidentemente no fue bueno brindarle el asilo, pero para la gran mayoría de la izquierda, pues fue algo positivo. Entonces, siempre la cuestión del asilo político, cuando es de rangos altos, pues tiene mucho que ver solamente netamente en la cuestión política, de cuál es la ideología que dicen tener o de dónde vienen o cosas por el estilo. Pero también sabemos que muchos de ellos, bueno, sí tienen las condiciones incluso para escapar cuando prácticamente todo el Estado está en contra de ellos, porque si no, pues podrían obtener los recursos y mantener una migración de alguna forma regular, ¿no? O sea, podrían irse a Europa como si nada, 3 meses, regresan, se van, pueden tener esta movilidad. Normalmente ahí, como siempre lo hemos visto en el tema discriminatorio, a veces cuando vemos a un artista, un profesor, cosas por el estilo, pues ahí el tema de que si es extranjero no importa, incluso hasta en temas tan básicos como el fútbol, ¿no? O sea, es extranjero, pues de seguro va a ser mejor que los mexicanos. Es la visión que normalmente se tiene a veces sobre el extranjero, en algunas áreas, en otras áreas es lo peor. Así como se maneja que los migrantes irregulares son lo peor del mundo porque llegó uno a vivir a mi colonia, bueno, pues a veces donde tampoco no hay migrantes hay violencia y delincuencia. A veces como que no cuadran este tipo de prejuicios, porque es lo que terminan siendo prejuicios que criminalizan al migrante. Evidentemente, como en todo, tampoco podemos negar que no existen algunos migrantes que son criminales, no porque estén migrando, sino porque ya están en el territorio mexicano o desde su propio país, bueno, han cometido algún delito. Pero pues esto no es algo que solamente un migrante puede hacer, sino también un nacional lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, siempre, al menos en el tema de eso, como pues prácticamente eso nosotros no atendemos nada de asilo político, lo tenemos siempre que referir o lo tenemos que ver siempre, bueno, pues más en la cuestión diplomática que vemos en el país.
en la cuestión de a quién le damos refugio, a quién no le damos refugio. Y para eso, pues el mayor ejemplo quizá que tenemos siempre es Rusia. Rusia, que brinda asilo a aquellos que como que han cometido algunos actos ahí contra Estados Unidos, sea que filtraron información u otros detalles. Bueno, pues Rusia siempre les brinda este asilo, ¿no? Siempre, que no sea contra ellos. Entonces, como ejemplo así, en resumidas cuentas, del tema del asilo político, pues es un tema que a veces también, o en general de forma amplia, el tema de las migraciones de cualquier tipo, ya sea de refugiados o de migrantes irregulares o de asilados, pues genera este debate, que si estuvo bien, que si estuvo mal. Aquí ya saben que si luego que si a Evo lo corrieron, que si se fue a Cuba, que si se fue a un montón de teorías conspiranoicas ahí por ahí que rondan, y que el asilo de alguna manera pues tampoco nos ayuda a ver qué pasa, si está bien o no está bien. Solamente es de forma muy general, y en términos diplomáticos pues también normalmente viene a ser parte del ofrecimiento del propio Estado, más que el que busca el asilo lo pida, sino que se ofrecen. Y pues ahí es como todo, ¿no? Las áreas de oportunidad se dan también a veces en muchos ese aspecto de qué importancia tiene. Entonces, México, por ejemplo, vio como buena opción darle asilo a Evo Morales, y luego ya después que volara como él quisiera, pero de entrada, bueno, pues ha mantenido México, sobre todo con la visita del presidente de Bolivia, que vino aquí a acusar a Elon Musk del golpe de Estado, pues manifiesta cómo está la relación entre México y Bolivia, ¿no? Y pues también va marcando las pautas a nivel diplomático entre México y los demás países que se tienen. Sí, muy interesante ejemplo el de Evo Morales, pero también México siempre se ha distinguido históricamente por dar asilo político, inclusive no solamente para un personaje importante. Recordemos que cuando hubo la dictadura en España, pues muchos vinieron, españoles, vinieron aquí, que ya se quedaron y que inclusive ya hicieron historia, hicieron su familia y se volvieron sus siguientes generaciones mexicanos. Es decir, la inmigración quizás a veces puede ser individual por motivos políticos, pero también puede ser de manera general cuando hay un sistema que no respeta ningún derecho y que sobre todo gobiernos absolutistas. Pues la gente viene huyendo, y en ese sentido habría que ver que los derechos humanos no tienen distinción. Es decir, si nosotros hablamos de nacionalidades, pues ya estamos haciendo una distinción. Si no importa que sea de nacionalidad mexicana o que sea nicaragüense o que sea paraguayo, sino lo que se protege es al ser humano. Y una pregunta que nos hace, o alguna reflexión que nos hace Víctor Daniel, muchas gracias, dice: de cierta manera es totalmente beneficiable si tenemos en el país personas migrantes. ¿Cuál sería tu perspectiva, doctora Guadalupe, si es beneficiable? Y otra pregunta o una información de Felipe Pérez, dice: buenas tardes, saludos de Cancún, Quintana Roo, saludos a toda esa parte del sureste. Mi opinión es que la migración no se va a terminar si el gobierno de cada país no mejora los salarios mínimos, creación de empleos, capacitación y adiestramiento. Bueno, ese es un problema social, como ya lo había platicado el doctor Francisco. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Nos beneficiamos con la migración, doctora Guadalupe? Yo creo que sí. Pero esto es, debemos de entender que hay cuestiones, por ejemplo, las cuestiones genéticas, ¿no? Necesitamos estar, pues ahora sí que la transmisión de genes no se dé en el mismo espacio. Ya sabemos qué pasa cuando, por ejemplo, se casan entre personas de una misma familia durante las generaciones. Vamos a tener problemas. Esta diversidad genética ayuda, claro que sí, pero no nada más es eso. O sea, la migración nos ayuda a aprender muchísimas cosas, y no solamente en el sentido de que el que migra puede mejorar su situación económica. Lo cierto es que el hecho de que
llegue gente que tiene habilidades que se van perdiendo. Y voy a poner el ejemplo de qué pasa con los mexicanos que se van a piscar durante el tiempo de cosecha a California o se van a algún lugar en Estados Unidos porque ya perdieron ese tipo de conocimientos que tienen que ver con cómo se tienen que hacer las cosas o ciertos trabajos que se han ido perdiendo y que todavía conservamos. Claro, tiene unida la migración también una serie de problemáticas que hay que resolver. Y es, por ejemplo, lo que mencionan también en el chat, esta cuestión de tanto que la migración es un derecho, claro que es un derecho, pero también hay situaciones que no dependen de la migración, que producen migración, como es la violencia que podamos vivir en nuestros estados, que nos obligan a salir de ellos para buscar otro tipo de oportunidades. Si nos beneficiamos de la migración, nos beneficiamos del intercambio, habrá también, y lo hay, teóricos que van en contra de este tipo de globalización, porque también es una forma de ver la cuestión de la globalización, pero lo cierto es que, al menos desde mi perspectiva muy personal, yo les diría que ha traído beneficios, ha traído también el rompimiento de ciertas estructuras que han llevado a que el tejido social cambie y no nada más en el sentido que puedan decir, bueno, es que es malo, no, también ha fortalecido la inclusión social en ciertos lugares. Ahora tenemos un Nuevo León mucho más incluyente que éramos hace 5 años, tenemos un Nuevo León más multicultural, por hablar del lugar en donde yo vivo, que realmente uno puede empezar a verlo y podríamos ver esta cuestión de como algo positivo. Jaime Núñez pregunta algo bien truculento de que si yo estaría por promover la migración hacia México. No, en este sentido yo creo que todos los estados sí tienen como, ahora sí como obligación el procurar a su población, pero como les he comentado, la migración, como lo dijeron, es un derecho, pero la migración debe de darse porque la persona quiere hacerlo, debe de ser voluntaria y no tiene que ser una situación involuntaria. No puedo promover la migración a cualquier otro lado porque, les digo, hay una serie también de problemáticas que podríamos abordar una por una y tendríamos que hacer estudios profundos de cada una. Una de ellas es, por ejemplo, la fuga de cerebros que tenemos en México por la falta de oportunidades académicas o laborales. Claire pregunta que en Tapachula hay mucho centroamericano, ¿a qué se debe que lleguen? Bueno, precisamente a todos los problemas políticos, a todos los problemas económicos que se tienen en el todavía llamado triángulo centroamericano, en este triángulo donde finalmente va expulsando migrantes, llegan a ese sector. Tapachula es uno de esos lugares centrales en la migración, al menos en México, es como uno de los grandes bastiones y sabemos que hay muchas asociaciones civiles y también muchas asociaciones unidas a la iglesia que velan por los migrantes. Entonces, es digamos, un lugar en donde finalmente van a llegar porque tanto recorre, está dentro del paso, bueno, no natural, pero sí el paso normal que hacen los migrantes cuando atraviesan México. Excelente, excelente. Algo que se ha establecido en las convenciones es que todos tenemos derecho a transitar libremente y salir del país, pero no es un derecho humano el entrar a otro país. En este sentido, pues a veces suena contraindicado, ¿no? Porque si yo tengo derecho a salir, pero no tengo derecho a entrar, entonces, pues no puedo salir. Entonces, eso dicen las convenciones, ¿verdad? Y hay algo que ya mencionó la doctora Guadalupe Freinet, que quisiera, Francisco, que profundizaras, porque muchas veces se habla del triángulo. ¿A qué se debe? ¿Por qué ese enfocamiento a esa región, al triángulo de Centroamérica? No sé si podrías ampliar un poco más, mi querido Francisco. Claro que sí, doctor. Y también quisiera ampliar la pregunta me llamó mucho la atención de si los migrantes nos sirven o no nos sirven, porque siempre esto es un tema que al menos dentro de unos aspectos como mencionaba ahorita, a veces parece que está bien y otras veces parece que está mal.
A México ahorita, dentro de cómo se está viendo la migración a nivel internacional desde una perspectiva mercantilista, el migrante en sí no nos sirve prácticamente a nosotros, desde el aspecto meramente, digamos, capitalista. No nos sirve, ¿por qué? Pues porque tenemos una población quizá joven, una población que todavía está en cierta etapa productiva, pero no así, por ejemplo, con países como Japón, que Japón está viendo la migración como una cuestión ya no ni siquiera ni buena ni mala, sino una cuestión necesaria ante la falta de mano de obra. Suecia también lo llegó a tener en su momento. Entonces, a veces la migración se evalúa desde una perspectiva mercantilista, de una perspectiva cuantitativa. Pero ahorita lo que señalaba el doctor, que tiene toda la razón, cuando mencionaba pues este asilo que México brindó a todos esos intelectuales españoles que llegaron y pues hicieron una generación de conocimiento tremenda. En México, sobre todo a veces la que más conozco es la del área de filosofía, todos los profesores que incluso a veces nosotros ni los identificamos como tal, pero son las traducciones que leemos, ya sea en el fondo, que estamos leyendo, en Fondo de Cultura, en algunas siglo XXI, son muchas veces traducciones hechas por esos intelectuales que llegaron a México, pues bajo esta huida que estaban teniendo que realizar por las presiones gubernamentales. En referencia con lo que usted mencionaba acerca de cómo podemos entender a veces o por qué esta zona resulta tan problemática, siempre podemos dar múltiples explicaciones, ¿no? Desde explicaciones desde el periodo de la conquista, donde estos pueblos se supone que siempre fueron rebeldes, no reconocían a la autoridad y que eran un problema gubernamental, hasta que es por las cuestiones intervencionistas de Estados Unidos o por, como usted mencionaba ahorita, de que sí hay apoyo. El problema es que entre tantas manos pues se pierde luego el dinero y no llega el apoyo. Las mismas funciones que se están dando, los fenómenos que se tienen en el país, en los países, sobre todo van cambiando. Nicaragua, sobre todo en los años, hace como 3, 4 años, llegaba mucha gente de Nicaragua a México. A Monterrey llegaba mucha gente de Nicaragua. De repente desapareció, sí llegaba uno que otro, pero ya llegaba muy poquito de Nicaragua y uno empezó a buscar, bueno, pues, ¿por qué no están llegando? Bueno, la realidad es que ahora estaban migrando hacia Costa Rica. Estaban migrando hacia Costa Rica, hacia la zona de Panamá y no hacia Estados Unidos, porque había empezado a haber pues este desarrollo de agricultura de los que le vendían a Europa. Entonces, pues ellos ya se iban mejor a las cosechas de piñas, a otras funciones. Entonces, el ver el crecimiento, por ejemplo, de grupos delincuenciales en Honduras, en El Salvador, bueno, que el más conocido que tenemos pues son los maras, que siempre escuchamos de ellos, se ha visto una falta de control, pero que también ha derivado en otras violencias. Por ejemplo, ahora, pues así como existían policías que no respetaban los derechos humanos de delincuentes en México, en la narcoguerra que se llamó, pues en esas zonas también empieza a haber otros tipos de violencia, donde los policías ahora, hay unos que están supuestamente respetando los derechos humanos y hay otros que prácticamente son sicarios disfrazados de policía. Entonces empiezan a aumentar las violencias y sobre todo el ver, a lo mejor quizá no el sueño americano de una forma idealizada, sino de una forma pues ya vivida a través de un familiar. Cuando el familiar les dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo acá 2, 3 años, me está yendo muy bien, ¿cómo me voy para allá? ¿Cómo le hago para yo también tratar de procurar a mi familia? Y no nada más desde la perspectiva económica, porque pensamos que prácticamente podría ser decir, bueno, pues aumentamos el salario mínimo y que ganen más o que creemos puestos de trabajo. Y pues todos sabemos que también existe pues este modelo de subcontratación que existe, donde pues principalmente de Estados Unidos es también el pagar salarios más bajos. Entonces es posible que se inviertan, creo que eran aproximadamente lo que quería Biden, eran $4,000 millones. Bueno, pues obviamente eso también tiene un beneficio si lo ven como una perspectiva de inversión. Pero el hecho de que si a mí me dicen que me van a poner un puesto de trabajo donde me van a pagar $6 al día y cuando yo sé que un familiar gana eso, o mejor más de eso en una hora, pues obviamente voy a seguir estando inconforme. También aunado a esto, bueno, pues los malos gobiernos que han estado, la falta de participación ciudadana, porque es un fenómeno que sí hemos notado mucho en los migrantes en México. Son gente que no quiere participar en la cuestión
ni ciudadana, ni gubernamental, no les interesa por lo mismo que ya han vivido en sus países. Saben que el gobierno quizá no es un lugar de confianza y tampoco están como más dispuestos a cambiar esta realidad, sino dicen, bueno, yo quiero cambiar la perspectiva o la vida de mi familia y la mía, pero ya prácticamente quedamos en este sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y si llegué, pues llegué, y si no llegué, pues ni modo. Pero sí se vuelve también un poco difícil el reactivar, no nada más con inversión, sino también en cambiar la visión de las personas de esos lugares para poder notar que sí hay un cambio, que sí pueden apropiarse, aunque suene muy revolucionario, de las instituciones y puedan llegar a cambiar la visión que se tiene. A cambiar la visión, incluso como llegó a pasar aquí en México, como les mencionaba con el narcotráfico, pues nosotros sabíamos o podíamos saber de personas que estaban metidas en esos grupos criminales, gente que ellos mismos conocen, que protegen y que se ha vuelto parte de su cultura, o sea, su cultura, y que tampoco es correcto naturalizar, ¿no? O sea, es caer en esa falacia culturalista que digo, es que es cultural y no pasa nada, así son ellos y pues así será toda la vida. No, o sea, también es gestionar, no a través de billetazos, porque esta inversión ya se ha hecho, o sea, ya se ha buscado invertir desde Estados Unidos y México, Canadá también ha invertido y no ha funcionado, ya sea porque se lo queden las autoridades o porque no llega el destinatario final, o por la razón que sea, pero no cambia la perspectiva de las personas. Siempre se va a seguir optando por esa idea muy buena que le plantean sus familiares y que a pesar, porque eso también tenemos que ponderar, si nosotros como no migrantes, en el pleno sentido de ellos, no migrantes irregulares que venimos desde Honduras, desde El Salvador, se nos hace que es algo muy difícil de realizar ante todo lo que vemos de violencia que sufren, ¿por qué lo hacen? ¿No? O sea, nos quedaríamos en eso de que, bueno, si a mí me hace problemático, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen teniendo esta duda de, no dudan en hacerlo? ¿Por qué creen que pasar todos esos riesgos es incluso mejor que quedarse en su lugar de origen? Nosotros decimos, ay, voy aquí o no voy aquí, y ellos lo toman como si fuera algo que hay que hacer. Y lo ven como una perspectiva de escapar quizás de su realidad, pero también desde una perspectiva económica, de mejorar su realidad, su país, porque ellos mismos, y ese también es un punto que me gustaría acotar, es un punto muy interesante que ellos quieren migrar, pero así como usted decía, yo quiero salir, puedo salir de mi país, pero no me dejan entrar al otro. Justamente eso es lo que a veces se topa esta dualidad de uno con el migrante. El migrante justamente sí quiere llegar al destino, pero no quiere que los demás lleguen. O sea, quieren ser un hondureño en Estados Unidos, no un Honduras en Estados Unidos. O sea, ellos lo que no quieren es que pase todo este tipo de problemas que ya están allá, aquí, no quieren que se convierta. Entonces ellos, por un lado, pensaría uno que ellos quisieran por ejemplo, discurso de Biden de que vengan todos y que ellos digan, sí, vengan. Ellos dicen, no, o sea, yo ya estoy aquí, por favor, ya no vengan, no arruinen esto que no es como mi país de origen. Y siempre se vuelve problemático para atender y es bien paradójico, porque ¿sabes que cómo el migrante no quiere al migrante? Bueno, pues claro, o sea, él viene huyendo de una realidad que no quiere que se convierta en esa realidad. Y por eso también tenemos mucha segmentación incluso entre ellos, este cambio de visión donde yo no quiero ser como era, yo no quiero que sean los demás, no quiero que le venga la Mara a Estados Unidos, no quiero que vengan todos los criminales acá, o sea, todo lo que yo vivía ya no lo quiero. Y para eso también, pues luego optan por apoyar medidas proteccionistas, paradójicamente. Muy interesante, la verdad. Y ahora que recordabas algunas intelectuales que vinieron como asilados en la Guerra Civil de España, en el derecho, pues vino nada más que Alcalá Zamora y Castilla, que fue profesor de Fitzamudio, de Cipriano Gómez Lara, y formó toda una escuela. También el querido profesor en Derecho Laboral, Néstor de Buen. Y entonces vemos, y a pesar, aquí quisiera yo también detenerme para no pensar que en una visión utilitaria, es decir, ¿de qué nos sirven los migrantes? Decía Emmanuel Kant que el ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio. Si nosotros pensamos en qué nos sirve, los reducimos a instrumento, a objeto, y entonces ya estamos fuera de los derechos humanos. Entonces, no, como decía Kennedy, no preguntes qué puedes hacer, qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú también por tu país.
Entonces se trata de un problema humanitario, de una cooperación internacional. Tenemos aquí Carlos Torres, gracias por la pregunta. ¿Es necesaria la creación de políticas centradas a los factores que producen los flujos migratorios? Muchas veces algunas políticas o medidas son contrarias y motivan la migración. Dice María de Los Ángeles, en mi opinión es enriquecedor de nuestra cultura con los migrantes, aportan mucho y nuevas visiones a Estados Unidos. Es en general un país de migrantes. La mayoría de ellos son fuerza de trabajo, temen perder sus empleos por otros migrantes. Edgar Bárcenas, consideran viable enriquecer, dice Isabel, buenas noches. En mi opinión es que la migración no se va a terminar. Desafortunadamente muchas personas se van a Estados Unidos con la idea de una mejor situación económica, la corrupción que se vive en nuestro país, el narcotráfico, la inseguridad que se vive hoy en día, pero desafortunadamente esto no se va a terminar ya que nuestros gobernantes no hacen nada para mejorar la situación. Y aquí tenemos un actor que también hemos mencionado en la pregunta de Edgar, ahorita la voy a hacer porque ya de repente se juntaron las preguntas, ya se me movió. ¿Alguna reflexión sobre estas preguntas de Carlos, de María y Isabel, doctora Guadalupe Freinet? Ya nos estamos llegando al último, Realmente a mí se me hace que vamos a tener que hacer la segunda parte. Espero que no nos falle al principio la tecnología, pero es un tema que realmente hay que seguir abordándolo. Adelante, por favor, doctora. Bien, como lo mencionaron, la migración es un tema súper complejo, ¿no? Es multifactorial y realmente para esta cuestión de políticas públicas es la cuestión, ¿cómo se formulan las políticas públicas? Es una cuestión bien importante que no nada más nos debería importar en el tema de migración, porque realmente, como lo mencionan, si no se va al fondo, si no se involucra a los actores, pues realmente la política pública sirve de poco. Incluso el hecho de que nos tomemos el tiempo de estar ahora sí que viendo los resultados, viendo las áreas de oportunidad de una política pública nos va a ayudar a que funcione. Les digo, esto no nada más aplica para las cuestiones de migración, aplica para todas las cuestiones que necesiten políticas públicas, para todo lo que necesite un programa público. Mencionaban, por ejemplo, hace rato la cuestión de que mientras no haya salarios mínimos, mientras no haya condiciones, bueno, precisamente la cuestión del salario mínimo aparece como una política pública que pues el ideal era sacar de la pobreza extrema a un sector de la población mexicana. Lo logra en ese sentido, pero de ahí también tenemos otro tipo de políticas públicas que no han funcionado precisamente porque no involucran a los actores que deben de involucrar. Es interesante también esta cuestión. La migración, les digo, es un fenómeno, tenemos que afrontarlo como tal, pero también, como dice el doctor Lascano, esta cuestión de los derechos humanos, esta cuestión de la dignidad humana es el eje central sobre el que debe de girar todo lo que hagamos y cómo entendamos el fenómeno migratorio, porque si no, también como lo mencionó el doctor Francisco, lo vamos a mercantilizar, lo vamos a meter en la lógica del capitalismo, del neoliberalismo, y es ahí cuando de plano perdemos este sentido humano con el que tenemos que acercarnos a la migración entendiéndolo como un fenómeno. ¿Considera, doctora, viable desde el punto de vista social el hecho de que los gobiernos otorguen trabajo temporal a los migrantes? Nos pregunta Edgar Bárcenas. Bien, con respecto a esto, ya se intentó en el sexenio de Peña Nieto, se daban visas temporales de trabajo solamente en la parte sur del país. La problemática es que la gente que migra y se quiere establecer en nuestro país no busca el trabajo temporal, busca establecerse ya por largos periodos de tiempo, incluso empiezan a abrir sus negocios o se integran también, que por ejemplo, desde nuestra experiencia tenemos empleadores que nos dicen, ayúdenos a regularizarlo porque yo quiero que esté dentro de mi empresa con todos los derechos, con todo lo que marca la ley. Entonces, tendríamos que, les digo otra vez, entender el fenómeno. El migrante que solamente va de paso y el que dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy a establecer en tal ciudad porque considero que este es un buen lugar para mejorar mi calidad de vida y para desarrollar mi vida.
dice en una opinión que los migrantes sirven, no me gusta la palabra sirven, pero contribuyen mejor para la evolución de los países que los reciben, de las autoridades, instituciones, de las leyes, de los legisladores, para humanizarlos. Gracias, Leticia García, por tu opinión. Nos hacen una pregunta que muy interesante, la verdad, de Montserrat González Gómez. Prometemos que vamos a hacer un programa especial. ¿Qué pudiéramos saber de Chiapas como destino final de la migración? Este es un tema que tenemos que tocar de manera especial en un programa. Vamos a invitar a personajes del Estado que vivan principalmente y que en la licenciatura en Derechos Humanos del SECOCICE estamos haciendo unos trabajos respecto a la migración en Chiapas. Este sería un tema también interesante para desarrollar. Realmente, como podemos ver, el fenómeno de la migración va en crecimiento, es un fenómeno humano, son personas, son nuestros semejantes. Es difícil a veces no portarse de manera indiferente, discriminar a estas personas. Preguntaban por ahí, no recuerdo por qué se discrimina a los migrantes. Bueno, se discrimina porque no solamente se discrimina a los migrantes, también se discrimina a los nacionales. La discriminación muchas veces está en todos lados. La verdad es que México es un país que tiene graves problemas de discriminación. Así que también tuvimos un programa del día cero, el 1 de marzo es el día cero contra la discriminación. Ese programa se llevó a cabo con alumnos de licenciatura y de prepa y me gustó mucho su opinión, sobre todo los jóvenes que ya tienen otra visión. También tenemos un tema que no tocamos en la mesa de hoy, que no hemos hablado de los coyotes, esos famosos coyotes que son los que pues son el aceite, podríamos decir, para llegar a los Estados Unidos. Finalmente, invitándolos para que en el futuro volvamos a reunirnos para tocar este tema, doctora Freinet, doctor Francisco. Así que los emplazamos desde este momento. Vamos a reprogramarnos para tocar este tema y analizar más a fondo la migración con los puntos que se han tocado. ¿Cuál sería la gran conclusión desde tu punto de vista, doctora Guadalupe Freinet, del tema de hoy sobre la migración? Rápido, porque si no me como el tiempo. Debemos de entender a la migración como un fenómeno, pero como mencionaron también en los comentarios, tenemos que entenderlo desde una perspectiva de derechos humanos, tenemos que tener siempre como eje la dignidad humana. Si no entendemos esto, si no entendemos también las necesidades regionales y las necesidades específicas que se van desarrollando en las diferentes etapas de la migración y en los diferentes lugares que sea la migración, no vamos a poder afrontar el fenómeno para que no es que este vaya a desaparecer, les digo, no es que tenga una solución tajante y nunca se vaya a volver a presentar, sino para que se dé de manera humana, respetando derechos humanos y que siempre esté de por medio la protección a la dignidad humana de todas las personas migrantes. Muchas gracias, muy amable. Francisco, por favor, doctor. Gracias, doctor. Seré muy breve. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, primero, retomar tan rápido lo que usted señalaba, de verlos como fines en sí mismos. Esto a veces es una dificultad. A nosotros, desde la cuestión operativa de la asociación, nos hemos dado cuenta que el modelo que hay que seguir es centrado en la persona. Porque yo les podría decir a ustedes, ¿saben qué? Solucionamos el problema de la migración con 1 millón de despensas. Y no es cierto. Con 1 millón de plazas de trabajo, tampoco. A veces parece que eso lo podemos hacer de esta manera, con propuestas, como mencionaba la doctora Freinet, horizontales, donde yo digo verticalmente que esto es lo que ocupan y así se soluciona. Y no, se ocupa esta horizontalidad. Nosotros a veces, por ejemplo, tenemos brigadas de atención donde podemos dar una despensa y dicen, no, yo no quiero despensa, yo lo que quiero es este trámite. Ah, bueno, entonces vamos a hacer el trámite. No vamos a hacer esto. Entonces, ellos mismos, si nosotros permitimos a veces escuchar a las personas que o requieren ayuda o están pidiendo ayuda, podemos darnos cuenta de cuál es el problema. Entonces, a veces esa atención centrada en la persona es a veces quizás lo más importante. Regularmente el gobierno no lo hace de esa manera, sino que deciden parejo, ¿no? Y esto pues también tiene que ver mucho pues con la cuestión de la política pública que se establece en México por las autoridades. Entonces,
sí tenemos que manejar este tema para que también, como mencionaba la doctora Frené, la migración es un fenómeno y hay que evitar que se vuelva un problema. Ese yo creo que sería el gran tema pendiente siempre en materia de migración. Sabemos que se sigue dando, sabemos que a lo mejor no se puede terminar jamás, pero entonces, ¿cómo ayudar no solamente a que contribuyan al Estado, sino también cómo puede contribuir el país en términos generales a una mejor sociedad, ¿no? O sea, todos como personas no tienen que ser migrantes ni nacionales, a veces el nacido en la ciudad es el que menos aporta o lo que sea. Entonces, si lo vemos en esa lógica, a veces no sale ninguna conclusión, no hay conclusiones en ese aspecto. Entonces, ese es un trabajo a veces de migrantes, de seres humanos, ¿no? Si somos a veces uno mismo, un fin en sí mismo, bueno, también de contribuir a la sociedad, y nos damos cuenta a veces que las personas que no son de aquí son las que más aportan. Entonces, hay que a veces tratar de cambiar, no nada más desde el sentido de migrantes o de nacionales, sino de todos. Bueno, ¿qué sociedad queremos? ¿Cómo podemos mejorar? Y sobre todo, pueden desaparecer los problemas, ¿no? Entonces, esa, doctor, sería mi conclusión. Una conclusión muy buena. Muchas gracias a todos. La verdad ha sido un placer. Frené, mi querida Frené, realmente un placer escucharte. Y desde luego también al camarada Francisco, muchas gracias de veras por estar con nosotros. Les agradecemos por sus comentarios, por su tiempo y sobre todo por su calidad humana. Y a todos los que nos siguen y a todas las que nos siguen, les damos la más cordial de las despedidas. En Semana Santa vamos a